Hola a todos, mi nombre es Alan Sigal, soy médico cardiólogo clínico, parte del staff de internación y de cardiopatía isquémica y de la clínica de lípidos del ICUA. Vamos a estar hablando un poco sobre el manejo de los lípidos en los pacientes con síndrome coronario agudo. Para empezar brevemente, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre la historia de una lipoproteína y sus 50 horas de vida. Sabemos que en el hígado se conjuga una molécula de ApoB con triglicéridos y colesterol, y eso sale a la sangre o al plasma como un VLDL, o sea, una lipoproteína de muy baja densidad. A medida que la lipoproteína lipasa va actuando sobre ella y retirándole triglicéridos, se transforma en un remanente LDL de VLDL, hasta que finalmente, una vez que ya queda rica en colesterol y con muy pocos triglicéridos, se transforma en la molécula de LDL que todos conocemos. Dentro de todo este periodo, la partícula o la lipoproteína es heterogénica en todas sus etapas, es decir, es heterogénica como VLDL, es heterogénica como remanente y es heterogénica, por supuesto, como LDL. Todas ellas, por su tamaño, pueden atravesar la barrera endotelial y depositarse y formar placa de ateroma. Pero como de todo ese trayecto, el 90% del tiempo la partícula la pasa en forma de LDL, ese suele ser nuestro objetivo terapéutico y el punto que vamos a buscar bajar para reducir el riesgo cardiovascular. Es decir, si bien es la misma lipoproteína que transcurre en diferentes estadios, la mayor parte de su tiempo la pasa como LDL. Entonces, si bien no todas las partículas que contienen ApoB son LDL, es correcto decir que la mayoría de las partículas son LDL y por eso lo usamos como principal objetivo terapéutico. Además de eso, es inobjetable que la hiperlipidemia, sobre todo el LDL elevado o las moléculas de ApoB, son la raíz del problema de la aterosclerosis. Eso está documentadísimo con un montón de estudios, y que la reducción absoluta y la duración de la reducción del LDL colesterol son fundamentales para bajar el riesgo cardiovascular. Entonces, una vez establecido que nuestro objetivo o a quién vamos a ir a atacar es el LDL, tenemos que ver con qué lo hacemos. Y la verdad es que la herramienta principal que tenemos, como todos saben, son las estatinas, también tenemos el ezetimibe, pero lo importante es bajar el colesterol. De hecho, no importa cómo lo bajemos, la reducción de riesgo, no importa con qué droga lo hagamos, es igual. Como ven en el gráfico de la izquierda, a medida que el LDL baja, la reducción de riesgo es cada vez mayor. Y en el gráfico de la derecha, sacada del estudio Fourier con inhibidores de PCSK9, vemos que claramente esa tendencia se mantiene igual. A menos LDL, menos riesgo, independientemente de qué herramientas utilicemos para bajarlo. Y esto es una pregunta que surge muy frecuentemente, de si es necesario usar alta intensidad post-síndrome coronario agudo, independientemente del colesterol basal, o si tenemos que hacerlo en base al LDL basal de cada paciente. Entonces, para ir abordando ese tema, este es un gráfico muy lindo que tiene que ver con la mortalidad del infarto y cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Si se fijan, tanto el infarto con elevación como sin elevación, el riesgo de mortalidad ha bajado considerablemente, pero sin embargo, como vemos en este gráfico, este es un estudio sueco, lo que vemos es que a pesar de todos los avances en tecnología de stents, en terapéutica, en diferentes agregantes plaquetarios, en estatinas, de todas maneras, 1 de cada 5 pacientes que tienen un infarto va a tener un nuevo evento en los próximos 5 años, en los próximos 2 años, perdón. Es decir, hay una tasa muy alta de recurrencia todavía. Eso tiene que ver, por un lado, con el riesgo residual que no atacamos, y por otro lado, con que no estamos cumpliendo las metas terapéuticas basales. O sea, antes de hablar de riesgo residual, de inflamación, de remanentes, vamos a lo básico, que es el LDL, como hablamos originalmente. Este es un trabajo que publicamos con Conarec hace unos 3 años, 3, 4 años, que lo que hicimos fue evaluar el cumplimiento de metas terapéuticas de 1000 pacientes de todo el país en prevención secundaria. Y como verán, los resultados de la cantidad de pacientes que cumplen metas de menos de 70 es solo el 30%, y de menos de 55, que son las nuevas metas de la Sociedad Europea de Cardiología, que todos han adoptado y nosotros también, es de apenas 16%. Esto no es solo válido para Argentina, sino que es válido para el mundo. En el registro Santorini del profesor Rey está claro también que el 80% de los pacientes en alto o muy alto riesgo cardiovascular no cumplen sus metas terapéuticas de LDL, a pesar de la abundancia de herramientas disponibles que tenemos para hacerlo. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no cumplimos las metas terapéuticas? Bueno, gran parte yo creo que es lo que está en el medio, que es la inercia terapéutica. Creo que es muy frecuente seguir con la medicación que tiene de internación, no chequear el LDL, no estar activamente buscando llegar a esa meta. Y también gran parte tiene que ver con los efectos adversos o el llamado efecto nocebo de las estatinas,
que son estas mialgias que no deberían ser tan frecuentes como lo terminan siendo. Obviamente también hay cuestiones de costos, por supuesto, de acceso a diferentes medicamentos como son los inyectables y de diferentes protocolos de tratamiento en diferentes países que puede llevar a que los resultados sean distintos. Hay algunos esquemas prácticos propuestos, por ejemplo, este es un esquema de Maciej Banach, del equipo de Polonia, que basan la reducción o el uso de estatinas o ezetimibe en base al LDL basal del paciente, que ahora les voy a mostrar uno que hacemos nosotros acá en el ICUA, que esto está muy bueno, pero siempre hay que tener en cuenta que esto vale mucho para pacientes que van a tener un seguimiento constante y frecuente en la clínica donde se han atendido, porque si no existe ese seguimiento, ese paciente puede que se pierda, y si se pierda, siempre es mejor que se pierda con estatinas de alta intensidad y probablemente con ezetimibe, a que se pierda con una estatina de moderada intensidad y que lo dejemos sin cumplir metas terapéuticas. Este es el estudio PRUVIT. El estudio PRUVIT demostró que la estatina de alta intensidad, que es atorvastatina 80, fue superior a las 40 miligramos de pravastatina en reducir el MACE, incluyendo muerte. Y si vemos el estudio IMPROVE-IT, vemos que agregarle ezetimibe a la estatina de alta intensidad disminuye aún más el riesgo. Y si vemos este metaanálisis, vemos claramente que las estatinas de alta intensidad disminuyen el riesgo cardiovascular respecto a las estatinas estándar en pacientes post-infarto. Entonces, si recopilamos toda esta información, parecería que la estatina de alta intensidad es un poco innegociable en el paciente post-infarto o síndrome coronario agudo, y que después podemos charlar en base a lo que les voy a mostrar ahora, que es, bueno, cómo deberíamos elegir a quienes le ponemos ezetimibe o incluso pensar en ácido bempedoico y ni hablar de los monoclonales. Pero toda la evidencia apunta de que mientras más alta es la intensidad de la estatina, mayor es la reducción de riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes. Este es un registro de los países nórdicos que muestra cómo fue evolucionando la prescripción de estatinas a lo largo de los años. Vemos en la columna de la izquierda que la frecuencia de uso de alta intensidad de estatinas fue aumentando considerablemente y que cuando consideramos eso como reducción de riesgo, los pacientes con alta intensidad tenían mucho menos riesgo que los de moderada y menos riesgo que los de leve intensidad, sin lugar a duda. Pero incluso alto versus moderada también era significativo, con lo cual pareciera que hay pocas excusas para no usar estatinas de alta intensidad en este grupo de pacientes. Acá nosotros presentamos un abordaje práctico que en definitiva tiene que ver con el LDL basal que tiene el paciente y tiene que ver con cuánto esperamos que reduzca la terapéutica que instauramos. Por ejemplo, sabemos que rosuvastatina 40 miligramos baja 55% aproximadamente el colesterol LDL, el agregado de ezetimibe nos lleva más o menos a 70, y en base al estudio Clear Harmony, el agregado de ácido bempedoico nos puede llevar hasta un 80 o incluso 85% de reducción. Es decir, con terapias orales sin inyectables, la gran mayoría de los pacientes deberíamos cumplir metas terapéuticas, y fíjense como les mostré antes que aún así la gran mayoría no las cumple. Entonces, a partir de eso, en base al LDL basal del paciente, podemos decidir cuánto le vamos a dar, teniendo en cuenta cuánto necesitamos que baje para llegar al objetivo, que es de 55 miligramos de cilitro. Para agregar brevemente algunas novedades de lípidos en el infarto, hubo dos trabajos interesantes del ACC que se presentó ahora en el mes de abril. Uno es el estudio AEGIS-2. En este estudio lo que hablaron fue lo siguiente. Cuando un paciente tiene un infarto, tiene inhibido o disminuido lo que llamamos el eflujo de colesterol. ¿Qué es el eflujo de colesterol? Es la remoción del colesterol de las arterias para llevarla de vuelta al hígado. Eso lo llevan a cabo las HDL, cuya molécula principal es la ApoA1. ¿Sí? Este proceso está impedido o disminuido posterior al infarto, entonces lo que se propuso es que si logramos aumentar en grandes niveles la ApoA1 post-infarto agudo, tal vez podemos acelerar este proceso de flujo de colesterol y de esta manera reducir el riesgo a largo plazo de eventos. Eso es justamente lo que se hizo en el estudio AEGIS. Se aplicaron 4 inyecciones semanales de apolipoproteína 1, una droga que le llamaron CSL112, y lo que vieron es que esa infusión no se asoció con reducción de riesgo cardiovascular. Hubo una tendencia a menos infartos al año, pero ese punto final es puramente exploratorio y por lo tanto no parece que lo vayamos a utilizar en la práctica. Y lo que sí podemos agregar es el Victorian Initiate. Este estudio a mí me gustó mucho. Lo que hicieron fue aleatorizar a 350 pacientes post-infarto a una rama en la cual aquellos que no cumplían metas inmediatamente iniciaban inclisiran, que es un inhibidor de PCSK9, pero que no es un anticuerpo monoclonal, sino que es un ARN de interferencia y que se puede aplicar cada 6 meses.
Y a la otra rama le dejaron tratamiento libre al médico tratante. Le dijeron, bueno, estas son las opciones que tenemos, este es tu LDL, haz lo que te parezca. Y lo que vieron es que el grupo que usó inclisiran, o sea, el grupo que fue directo a la droga inyectable cada 6 meses, hubo una reducción de 60% del LDL respecto al grupo estándar, lo cual habla también de que claramente no se están usando las drogas como corresponde en el tratamiento estándar. Y esto se tradujo en un cumplimiento de metas muy superior a lo que venimos viendo, que fue de 82% si usamos la meta de menos de 70, o de 72% si usamos la meta de menos de 55, que si recuerdan, en nuestra cohorte era de 16% a nivel nacional. Por lo tanto, para ir concluyendo un poco, sabemos que el target principal es el reducir el colesterol LDL, que hay falta de cumplimiento de metas y de protocolos, y que una estrategia agresiva e inicial con estatinas de alta intensidad demostró ser superior en cuanto a eventos, que hay escasos eventos adversos asociados y que la mayoría son reversibles, y que es fundamental mejorar la adherencia terapéutica y evitar la inercia, y siempre considerar la derivación a una clínica de lípidos en caso de que lo crea necesario o que necesitemos una terapia inyectable. Muchísimas gracias.